Padre, gracias por este día, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, alabándote y bendiciéndote, Dios, porque tú eres bueno y tú eres santo, Padre. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Recibe honra, Señor. Recibe, Padre, la palabra, Dios, que nosotros tenemos, Señor, en nuestra boca para alabarte y exaltarte, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe la exaltación a tu nombre, Padre, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir honra y gloria, Señor. Solo tú eres digno, Padre, de recibir, Señor, la alabanza, Espíritu de Dios. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh Padre, habla, Señor, a nuestra vida el día de hoy. Habla a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, manifestando, Señor, tu gloria, Padre, sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, que tu presencia sea el día de hoy, Señor, en nuestras vidas, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Ponemos delante de ti, Señor, este culto el día de hoy. Ponemos delante de ti, Señor, esta reunión, Señor. Padre, para que tú hagas, para que tú te manifiestes, Señor. Dios, para que tu presencia sea con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor amado. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre, para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe honra y recibe gloria, Señor. Recibe la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor amado. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre del Señor este día. Bendecimos su palabra en el nombre del Señor, porque Él es bueno y Él es digno. Amén, hermanos. Hoy queremos hablar un tema que por el tiempo que se está viviendo, por el tiempo que el pueblo católico está viviendo en estos días, que es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Hoy estaba escuchando y escuchaba a una persona hablar acerca de la entrada triunfal a Jerusalén y hablar de ese tiempo y ese momento, ¿verdad? Y ella decía que muchos son como ese burro, ¿verdad? Orgulloso que entró ese día a la ciudad y llevaba a Jesús en su hombro, llevaba a Jesús en su lomo, y él se sintió orgulloso porque él pensaba que la gloria y la honra era para él y era para Jesús, ¿verdad? Y yo me quedaba escuchando a esta persona hablando acerca de ese burro. Y yo decía, Dios, yo tengo otra visión de ese burro, ¿verdad? Yo veo ese burro de una manera diferente. Y hoy el tema se llama, no seas cualquier burro. Y yo le digo a usted hoy, con todo respeto, y usted me va a entender por qué yo le voy a decir esto. No sea cualquier burro. No sea cualquier burro en el camino del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra y vamos a leer la palabra en Marcos 11, del 1 al 10. Hoy lo que voy a hacer, más que dar una prédica, más que dar una palabra, lo que voy a hacer es contar una historia. Y yo quiero que usted vaya compenetrándose en esa historia y que usted vaya tomando la posición que usted debe tomar en esta historia. Amén. Y el Señor le va a ir hablando, el Señor nos va a ir hablando conforme yo voy a ir narrando esta historia y les voy a ir dando mi punto de vista. Yo les voy a ir dando lo que yo entendí de Dios, lo que yo tomé de Dios para mi vida, ¿verdad? Dios me habló a mí primeramente. Por eso le digo a usted, no sea cualquier burro, porque el Señor a mí me dijo, no seas cualquier burro. No tienes que ser cualquier burro, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir lo que el Señor me habló a mí. Y dice la palabra en Marcos 11, del 1 al 10, dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo,
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Dice el 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó sobre el pollino. Amén. Dice el 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén, aleluya. Ellos estaban honrando a Jesús, lógicamente ellos estaban bendiciendo a Jesús. Cuando los grandes hombres en aquel tiempo iban a entrar a la ciudad, ellos acostumbraban a entrar en un asna, en un pollino, en un burro. Ellos entraban así, dando a entender su humildad. Pero hoy no vamos a hablar de la entrada de Jesús en esa ciudad. No vamos a hablar de la entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a hablar de este burro. Amén, vamos a hablar de este burro y yo voy a ir tomando algunos segmentos de lo que leímos. Y el primer punto dice, id a la aldea y hallaréis un pollino. Amén. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan a la ciudad y ahí el pollino que se encuentren, el burro que se encuentren, me lo traen. ¿Verdad que no? Jesús les dijo, vayan a la ciudad y hallaréis un pollino, estará atado, estará de esta y esta manera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué me quería decir Dios a mí con eso? Dios me decía, donde Dios pone su vista en nosotros, Dios pone su vista en nosotros, Dios no nos busca y busca a cualquier persona en la calle, Dios no busca a cualquiera, no, Dios pone su vista. Dios está poniendo la vista en usted. Dios está poniendo la vista en mí. Sabe, usted no es cualquier persona. Usted no es una persona del montón. Por eso Satanás ha querido venir y ha querido marcar su vida. Ha querido que usted sea una persona como cualquier otro en la calle, que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene el temor de Dios en su vida. Pero sabe, usted no es un burro cualquiera. Usted no es de esos de la calle. A usted Dios lo vio, Dios puso la vista en usted, Dios dijo, yo quiero bendecir a esta persona, yo quiero levantar a esta persona, yo voy a poner a esta persona con una familia honorable, yo voy a levantar esta familia, yo voy a honrar a este burro, yo lo voy a honrar. Amén. Dice, no dijo que trajeran cualquier asno, él no dijo cualquier asno, él dijo ese burro. Amén. Y no estaba cerca, Jesús no pidió un burro de cerca. Jesús no dijo, ay, mira aquel, qué bonito que se ve, no. Dijo, vayan a tal lado, vayan a tal ciudad. No importa lo largo que usted esté de Jesús, no importa lo largo que usted esté de Dios, ¿sabe? Hoy Dios está marcando su vida, hoy Dios está diciendo, yo quiero ese burro que está escuchando, ese burro que está poniendo atención, ese es el que yo quiero, ese fue el que yo llamé, ese fue el que yo marqué, a ese fue el que yo le dije, tengo un propósito para su vida. Dios te marcó desde un principio, amén. La otra frase que el Señor me hizo resaltar de este versículo fue, desatadlo y traédmelo. Qué tremendo. ¿Sabe? Cuando Dios tiene
un propósito para nosotros. Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres, Dios nos desata, Dios corta esas cadenas que la tienen a usted, que lo tienen a usted amarrado, que lo tienen a usted en esclavitud, que usted dice, yo de aquí no me voy a poder salir, yo estoy hundido, yo estoy pegado aquí y yo solo voy a servir para trabajo pesado aquí, para vivir en este mundo, para ahogarme en este mundo, para ahogarme en esta maldición en la que yo estoy. ¿Sabe? Dios no quiere eso para usted. Dios le dijo a sus discípulos, vayan, no es ese que está suelto, no es ese que anda ahí, no es ese que está atado. ¿Por qué? Porque yo quiero desatarlo de su esclavitud, yo quiero desatarlo de su dolor, yo quiero desatarlo de ese mundo de maldición en el que está viviendo. Amén. Dios quería desatarte, Dios quería hacerte libre. La idea de Dios es que seas libre. El corazón de Dios es que puedas caminar en libertad, que puedas caminar en paz, aleluya. Y dice el punto 3, el Señor lo necesita. Oh Dios, qué tremenda esta palabra. El Señor te necesita. Sabes, quizás tú ahora dices, yo no necesito de Dios. Pero quiero decirte, Dios necesita de ti. Dios necesita ese ADN que ha puesto en ti. Dios necesita esa unción que Él derramó en ti un día. Dios necesita ese ministerio que puso en ti. Dios necesita ese amor que puso en ti. Dios necesita eso que está aquí, que está en tu interior, que está tan profundo que quizás tú ya no recuerdas que está. Pero ahí está, ¿sabes? Y Dios lo necesita. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, díganles que Jesús lo necesita. Y sabe, Jesús hoy le está diciendo a esas ataduras que usted tiene, esas ataduras que no lo dejan caminar, esa atadura que no lo deja moverse más allá de donde usted está ahí atado en ese palito que quizás da vueltas alrededor de esa circunstancia y no te puede salir de allí. Esa circunstancia Dios le habla hoy, a esa circunstancia Dios le está diciendo hoy, suéltenlo, porque Dios lo necesita libre. No solamente te necesita, sino que te necesita libre, te necesita sin ataduras, te necesita sin pasado, te necesita sin otro lugar, te necesita allí, a la par de Él. Ahí te necesita el Señor. Amén. El otro punto que el Señor dijo, y me llamó la atención porque dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Dijeron como Jesús había mandado. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Dijeron como Jesús había mandado. ¿Sabes por qué tú no recibes del Señor? ¿Sabes por qué tú sigues atado? ¿Sabes por qué tú sigues en la ruina? ¿Sabes por qué tú sigues en ese espíritu, en esa atadura del infierno en la que estás? ¿Sabes por qué tú no avanzas? Porque quizás no has dicho lo que Jesús dijo que dijeras. Porque no has abierto la boca y has dicho, Jesús no necesita. Tú no te has parado y no le has dicho a esas cadenas que te tienen atado, Jesús me necesita, Jesús me necesita. Jesús puso algo dentro de mí, Jesús puso un ADN dentro de mí, Jesús hizo que yo me mantuviera mucho tiempo, porque ahora Él me necesita para este tiempo. Habla la palabra que Jesús dijo, habla la palabra que el Señor habló. Dice, dijeron como Jesús había mandado, y los que lo tenían atado, lo dejaron. Ahora tome usted esa decisión de decir, Jesús dijo que yo era libre. Jesús dijo que me dejaras libre porque Él me necesita libre.
Amén. Ponga su mano en su corazón, ponga su mano en su espíritu, ponga su mano en su alma y diga: yo tengo que ser libre. Tú me tienes que dejar, tú me tienes que dejar, porque el Señor a mí me necesita libre. Amén. Ellos hicieron lo que Jesús dijo que hicieran. Aleluya. Santo es el Señor, hermanos, santo es el Señor. Otra frase que el Señor sacó de ese versículo y fue: trajeron el pollino a Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros somos libres? ¿Qué pasa cuando por fin nosotros desatamos la palabra, o cuando alguien desata la palabra y nosotros decidimos ser libres? ¿Sabe qué pasa? Nos acercamos a Jesús. Nos acercamos a su propósito, nos acercamos a su tiempo y a su momento. Es que yo no siento a Dios, pastora, es que yo no siento a Dios en mi vida, es que yo me siento tan alejado de Dios, es que yo siento que Dios ni siquiera me regaña por lo malo que estoy haciendo, es que yo no lo siento, yo no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las ataduras no te dejan ver más allá de lo que estás haciendo. Que esas marcas de las cadenas en tus manos no te dejan ser libre, no te dejan soltarte, no te dejan caminar en paz. ¿Por qué? Porque esa esclavitud, esas ataduras de tanto tiempo han marcado tus manos, han marcado tus pies, te tienen atado, te dicen: no puedes moverte, no puedes caminar, no puedes ir donde debes de ir. Esa atadura en tu cuello no te deja avanzar en el Señor, no te deja ser la persona que Dios necesita que tú seas. Amén. Dice que cuando Jesús habló, ellos trajeron el pollino a Jesús. Ellos trajeron ese pollino. ¿Sabes? Nos podemos acercar confiadamente al Señor cuando somos libres, cuando decidimos que Dios nos limpie, cuando decidimos que Dios nos sane, cuando decidimos que Dios nos restaure. Es cuando podemos acercarnos al Señor confiadamente, sin ese temor de que Dios nos va a castigar, de que Dios nos va a golpear, de que Dios va a traer consecuencias negativas. ¿Sabes? Las consecuencias negativas que estás viviendo hoy no es porque Dios las ha traído a tu vida. Las consecuencias negativas se viven porque tú estás viviendo mal, porque tú le estás abriendo puertas a Satanás para que esas consecuencias negativas vengan y toquen tu vida. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender que hay cosas en nosotros que no provienen de Dios. Porque dice la palabra que Dios no tiene para nosotros pensamientos de mal, sino de bien. Reclame esa palabra, reclame esa palabra. Dígale ahora: Satanás, Dios solo tiene pensamientos de bien para mi vida, no tiene pensamientos de mal. Y cuando usted entienda esa palabra, usted va a entender que si usted está viviendo algo mal en usted, es porque está alejado de Dios, es porque está apartado de la presencia del Señor en su vida. Aleluya. Tenemos que aprender a evidenciar. Tenemos que aprender a evidenciar los tiempos y los momentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos cerca del Señor, cuando nosotros llegamos, dice la palabra que estas personas desataron al pollino, lo desataron ese burrito bebé, lo desataron, lo soltaron y se lo trajeron a Jesús. ¿Usted sabe qué pasó? Usted sabe qué pasó, hermanos, cuando estas personas, cuando estos discípulos tomaron ese pollito, ese pollino de asna, ese burro, y se lo pusieron a la par a Jesús. Usted sabe qué pasó cuando por fin ese burro llegó a verse frente a frente con Jesús. Dice la palabra que ellos tomaron mantos y los echaron sobre el pollino.
Amén. Ellos nunca pensaron que esos mantos eran para cubrir al pollino. Ellos nunca pensaron que esos mantos eran para quitarle el frío al burrito. Ellos pusieron esos mantos para que se sentara Jesús. Pero cuando nosotros estamos cerca de Jesús, cuando nosotros estamos ahí, cuando nosotros tenemos cara a cara a Jesús, Jesús trae cobertura. Jesús trae cobertura, aleluya. La presencia del Señor nos cubre. La presencia del Señor nos hace ser diferentes. Ellos no iban a tomar sus túnicas y las iban a poner sobre cualquier burro. Pero ese burro era diferente. Ese burro era diferente. Ese burro recibió cobertura. Ese burro recibió protección. Cuando tú estás en esa presencia de Dios, tú tienes esa cobertura. Amén. La otra palabra que el Señor hizo resaltar fue: se sentó sobre él. ¿Quién se sentó sobre ese burro? ¿Usted sabe quién se sentó sobre ese burro? Sobre ese burro se sentó Jesús. Nada más y nada menos. No se sentaron los discípulos. No se sentaron los discípulos, hermanos. Se sentó Jesús. Jesús se sentó sobre ese burro. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? Que cuando la presencia del Señor nos cubre, cuando la presencia del Señor nos cubre, el mismo Espíritu de Dios, la misma esencia del Padre, la misma esencia del Hijo, la misma esencia del Espíritu Santo, ¿sabe? Viene sobre nosotros con todo su peso de gloria, viene y se postra en nosotros, se sienta en nosotros con todo el mayor peso de gloria sobre nuestra vida. Dice que Jesús se sentó sobre ese pollito, se sentó sobre ese burro. Amén. Usted me va entendiendo lo que yo le quiero decir. Usted me va entendiendo lo que el Señor a mí me quería decir. Muchas veces nos sentimos tan orgullosos y tan prepotentes diciendo: yo soy cristiano, yo tengo la palabra del Señor en mi boca, yo desde niño he aprendido del Señor. Y cuando abrimos nuestra boca, como dicen en el barrio, nos salen sapos y culebras. Nadie dice que somos hijos de Dios. Nadie dice que somos cristianos. Alguien me decía: pero es que yo solo una palabra vulgar tengo y es cuando tengo cólera. ¿Sabe? Usted es un burro común y corriente. El Señor no quiere que seamos burros comunes y corrientes. Amén. Quiere que seamos burros especiales. Quiere que entendamos cuál es su presencia en nosotros. Esa presencia que nos cambie. Amén. El otro punto que el Señor me daba, la otra frase era: tendían sus mantos en el camino. Qué tremendo esto, tendían sus mantos en el camino. Las personas ponían sus mantos en el camino para que pasara Jesús. Amén. Esa era la idea, que Jesús pasara por esos mantos. Pero ¿sabe qué pasó? Que el que tocó esos mantos no fueron los pies de Jesús. Los que tocaron esos mantos fueron las patitas del burrito. Fueron las patitas del burrito. Esas fueron las que pasaron por esos mantos. Amén. Esas fueron las que pasaron. La gloria era para Jesús, sí. La gloria era para Jesús. Pero cuando nosotros estamos con Jesús, cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros vemos las cosas como Jesús quiere verlas, cuando nosotros llevamos a Jesús en nuestros lomos, ¿sabe?
disfrutamos la gloria de Jesús. Disfrutamos la gloria que Jesús nos da, aleluya. Disfrutamos esos tiempos con Dios. Disfrutamos esos tiempos con el Padre, aleluya. Dice, tiraban sus mantos. Ellos decían, me imagino que después recogieron esos mantos y dijeron, Jesús pasó por este manto, Jesús tocó este manto. Y el único que no tocó ese manto fue Jesús, porque lo que pasaron fueron las patitas del burro. Amén. Podemos vivir la gloria de Jesús a través de nuestra vida. Podemos sentir esa presencia de Jesús. Podemos sentir esa presencia del Padre. Podemos sentir esa satisfacción de que somos las personas que llevamos en nuestra espalda la gloria del Señor sobre nosotros. Por eso estas personas decían, el burro seguro estaba orgulloso de que me aplauden a mí, me gritan a mí. No, ¿sabe de qué estaba orgulloso el burro? De que entre tantos burros, él fue escogido. Que en medio de tantos burros, él fue especial. Y él llevaba la gloria de Dios. Y sabe, si de algo uno tiene que estar orgulloso, si de algo usted tiene que estar orgulloso, es que las personas al pasar usted puedan ver que usted lleva la presencia del Padre en sus lomos, puedan sentir la presencia del Señor, puedan ver la gloria de Dios sobre su vida y que usted sea un testigo fiel de esa gloria. Que no sea un burro común y corriente. A ese burro le tendieron mantos. Aleluya. Le tendieron mantos. Dice el otro pasaje que el Señor me hizo resaltar. Y fue, cortaron ramas y las ponían en el camino. Cortaron ramas y hacían un camino. Hicieron un camino para que Jesús pasara. Hicieron un camino, ¿sabe? Cuando la presencia del Señor está en usted, cuando la presencia del Señor está en sus lomos, cuando usted lleva al Señor con usted, se le van a abrir caminos. Se le van a abrir caminos, caminos donde no hay, caminos donde no habían, caminos donde no existían, caminos donde usted pensaba que usted no era digno para recibir esos caminos. Porque usted se veía al espejo y usted decía, soy un burro común y corriente. Yo me imagino que este pollino de asna volvió a ver a su mamá y decía, soy un burro. Qué mal. Nací para trabajar. Nací para llevar peso en mi espalda. Nací para llevar lo fuerte, lo duro sobre mi espalda. Nací para el trabajo pesado. Qué mal mi vida. Pero un día alguien le señaló. Un día alguien le señaló. Un día alguien lo marcó. Y esa marca, ese llamado hizo que ese burro se le abrieran caminos. Se le abrieran caminos diferentes. Se le abrieran caminos distintos. Él pudiera ver diferente a la gente. Ya no él veía allá la gloria para acá. No, él era parte de ese desfile. Él era protagonista juntamente con Jesús. Él era un protagonista de esa gloria que se estaba viviendo. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremenda esta historia. Amén. Qué tremenda esta historia. Dice el punto 10, que iban delante y iban detrás. Unos iban delante y otros iban detrás. Iban viendo delante y iban viendo detrás. Pero ¿sabe qué pasó? El burro, ese burro, vivió la historia de principio a fin. Ese burro pasó desde el principio del desfile
hasta el final del desfile. Hubo gente que se quedó atrás y venía caminando detrás. Otra gente estaba adelante y no supo qué pasó atrás. Pero el burro estaba ahí. El burro era protagonista. El burro conoció los tiempos. El burro conoció los momentos. El burro escuchó cada hosana, hosana, hosana. El burro sabía que el que llevaba en su lomo era el hijo de David. El burro sabía que el que llevaba en su lomo era el llamado por Dios. El burro sabía a quién llevaba encima. ¿Por qué? Porque él estaba ahí. Porque él era protagonista. Porque él caminaba. Porque él caminaba en pos de la visión de Jesús, porque él iba en pos de esa visión, porque el burro no se salió para caminar por otro sendero, no, él sabía cuál era la visión de Jesús y él iba caminando hacia esa visión, él iba caminando hacia ese sendero que se le iba abriendo y él daba un paso y se le abría otro sendero y él daba un paso y se le abría otro y otro y otro, pero eso solo sucedió por la presencia, porque él llevaba la presencia. Amén. Él llevaba la presencia encima. Él llevaba la presencia en su lomo. Pero hay algo que me llamó más la atención todavía. Y nos vamos a devolver al puro principio de la historia. Amén. Y fue esta palabra. Jesús le dijo: si alguien les pregunta, díganle que yo lo necesito, ¿ok? Perfecto. Pero dijo algo más. Pero tranquilos, Él luego lo devolverá. Él luego lo devolverá. ¿Sabe? Cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando nosotros conocemos la gloria de Dios, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida y cuando nosotros abrimos puerta para que la presencia del Señor venga, llega un momento en que Dios nos devuelve y Dios nos suelta y Dios nos deja libres. ¿Usted sabe por qué Dios lo hace? Porque un burro común y corriente vive de lo que le dicen. Un burro común y corriente vuelve a su posición original. Jesús dijo: tranquilo, luego lo devolverá. ¿Cuántos de nosotros hemos palpado la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado lenguas? ¿Cuántos de nosotros hemos ministrado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa presencia consumidora, esa presencia pesada del Señor sobre nuestra vida? Y cuando esa presencia se va, o creemos que se va, porque vivimos de sentires, si no sentimos la presencia del Señor, fue la que la presencia se fue. Si yo no siento que Dios me habla, Dios me abandonó. Si yo no siento que Dios me guía, Dios me dejó. Y cuando eso pasa, somos como el burro. Volvemos a la atadura. Volvemos al principio de la historia. Volvemos a hundirnos peor en la maldición del infierno. Jesús le dijo: tranquilo. ¿Por qué Jesús sabía que él iba a devolver ese burro? ¿Usted sabe por qué Jesús sabía que lo iba a devolver? Por dos razones. Una, era burro. Era burro. Y el burro vuelve otra vez. Al burro le gusta la esclavitud. Al burro le gusta estar atado. El burro le gustan las marcas, donde lo tienen atado, donde el infierno lo tiene atado y le recuerda cada vez
que no tiene salida, que no tiene para caminar, que no puede avanzar porque está atado, está atado. Esas marcas le recuerdan que es un esclavo. Esas marcas le recuerdan que no hay una salida para él. Amén. Y 2, Jesús sabía que él lo iba a devolver porque era un pollino. ¿Qué quiere decir que era un pollino? Que era un burro bebé. Que era un burro bebé, que era un inmaduro, que no tenía una conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que no estaba haciendo, que no había madurado, que no había crecido, que necesitaba estar dependiendo de alguien, que necesitaba depender de lo que le dijeran, que necesitaba depender de dónde lo llamaran o de dónde lo jalaran. Amén. ¿Cuántos han sido esos burros que por más que Dios los ubica y por más que Dios les da su presencia y por más que Dios los levanta y por más que Dios los honra y por más que Dios los bendice, apenas les falta un sentir, apenas le falta un sentir de Dios, vuelven a la inmundicia? Porque no pueden valorar que alguien los haya tratado bien, no pueden valorar que alguien los ame, no pueden valorar que alguien dé la vida por ustedes, no pueden valorar que alguien esté pendiente de su vida, no lo pueden valorar. Simplemente necesito ser un burro y tengo que estar en la inmundicia de los burros. Amén. Y yo espero que usted no se sienta que yo lo estoy golpeando mucho. Pero si usted siente que yo lo estoy golpeando mucho, déjeme decirle que es porque se ha identificado con el burro que no quiere entender. Porque cuando yo recibí esta palabra, yo le dije, mira, Señor, sí, pero ya dejé de ser ese burro. Yo soy el burro que cuando recibió tu presencia, yo seguí detrás tuyo. Yo seguí ahí buscando a ver qué tú tenías para mí. Y yo ya no soy solamente ese burro que tú mandas a traer, no, ya yo estoy aquí a tu presencia, a tu servicio. Amén. No tenemos que ser cualquier burro. Tenemos que seguir ese paso. Amén. Y concluyo con esto, preguntándote nuevamente, ¿qué burro eres? ¿Qué burro eres? Sabes, no seas cualquier burro. No seas cualquier burro, sé ese burro. Recuerda, Dios te marcó, Dios marcó tu vida, Dios te llamó de donde no tenía que llamarte. Quizás tu familia no quería nada con el Señor, quizás tu familia vivía en el mundo, quizás tu familia era una familia disfuncional, quizás tu familia era una familia que no tenía honra porque nadie se respetaba, nadie se quería, nadie... Simplemente ahí vivían a lo que diera al día. Pero Dios te vio. Dios te vio. Y Dios dijo, yo quiero ese burro. Dios dijo, yo quiero que ese burro cargue mi presencia. Yo quiero que ese burro lleve mi presencia en su lomo. Yo quiero que ese burro se sienta orgulloso de llevarme a mí encima suyo. Yo necesito que ese burro se sienta orgulloso de sentir que fue diferente que todos los demás burros. Aleluya, aleluya. Ese burro, hermanos, después de tener la presencia del Señor encima, ¿sabe una cosa? Nunca más volvió a ser el mismo burro. Nunca más, yo se los aseguro, nunca más volvió a ser el mismo burro. ¿Sabe por qué? Porque primero recibió identidad. Recibió identidad. Cuando las personas pasaban por las calles, veían el montón de burros. Veían el montón de burros. Pero el que estuvo allí
el que vivió ese momento, el que vio pasar a Jesús, vio pasar también al burro. Y cuando ese burro caminaba por las calles, las personas decían, ese burro fue el que cargó la presencia del Señor. Ese burro fue el que llevaba la presencia de Jesús. Ese burro fue el que cargó a Jesús. Ese burro fue el que metió a Jesús a Jerusalén. Ese burro fue el que sirvió para que la presencia del Señor entrara a nuestra vida. ¿Sabe? Cuando las personas te miran en la calle, ¿qué tipo de burro ven? Pueden decir las personas, este es el que carga la presencia del Señor. Este es el que carga la unción de Dios. Este es el que Dios marcó. Este es el que Jesús miró en medio de todos los demás burros y dijo, quiero ese. ¿Eres tú esa persona? La gente te evidencia. La gente te evidencia con la presencia del Señor. La gente te vincula con Dios. O solamente cuando dices, yo soy cristiano. ¿Sabes? No tenemos que decir que somos cristianos. Tenemos que parecer cristianos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra cristiano? ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra cristiano? La palabra cristiano quiere decir amante de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Eso quiere decir cristiano. La gente te ve y dice, ¿eres cristiano? ¿Eres diferente? ¿Eres escogido? ¿Eres único? ¿Eres apartado? ¿Qué dice la gente cuando te ve? ¿Qué dices tú cuando te ves en un espejo? Amén. Dios te da identidad. Dios te da identidad. Dios te da un cambio. Dios te marca. Dios te marca. Dios te hace diferente. Dios te hace sobresaliente. Cuando eres un hijo de Dios, nunca más vas a ser el mismo. Tú nunca vas a poder ser un buen impío. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Aunque tú te hayas apartado del Señor, aunque tú andes haciendo lo malo, aunque tú andes en la maldad, aunque tú andes haciendo el pecado, aunque tú andes haciendo cosas que marcan tu vida, ¿sabes? Eres hijo. Y quizás no estás disfrutando de la gloria del Señor, pero tampoco puedes disfrutar del pecado. Tampoco puedes disfrutar de la maldición del infierno en que estás viviendo. Porque sabes que lo que estás viviendo, y ahorita siento decirlo de esta manera, yo sé que no es para la mayoría, pero quizás sea para una persona que me está escuchando. Y siento decirte que lo que estás viviendo, que esa maldición de pecado y de infierno en la que estás viviendo, nunca te va a traer paz, porque eres hijo de Dios, porque Dios te marcó, porque sabes que lo que estás haciendo está mal, porque sabes que lo que estás haciendo es una maldición del infierno y de la muerte, y tú tienes que apartarte, porque la palabra dice que te apartes del mal, que huyas del mal, que resistas al diablo y él huirá. Las tentaciones siempre van a venir a nuestra vida. Las tentaciones siempre van a estar latentes en nuestra vida. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Y todo es todo. Amén. Todo es todo. Y no cayó. Amén. No quiere decir
que tú eres drogadicto porque estás en las drogas, porque no puedes soltar la droga, porque no puedes dejar la droga. Eres drogadicto. No, no eres drogadicto. Estás atado a la maldición de la droga. Estás atado a la maldición del pecado en el que tú estás viviendo en este momento. Pero eso tú no eres. Tú no tienes un sello de mundo, tú no tienes un sello de Satanás, tú no tienes un sello de alcohólico, tú no tienes un sello de lesbiana, de homosexual, de drogadicto, de prostituta, de narcotraficante. Esos son sellos del infierno y del diablo para consumir tu vida. Y Dios hoy te está llamando. Y Dios hoy está tocando tu vida. Y Dios hoy está delante de ti diciéndote que Él te necesita. Que Él te necesita porque lo que ha puesto en ti es para gloria suya. No para que te hundas en la maldad del infierno. Cambia tu caminar pronto. Porque no hay mucho tiempo, dice el Señor. No hay mucho tiempo porque Satanás te pide para muerte. Satanás te pide para destruirte. Y Satanás te pide para el infierno. Así que ordena tu caminar. Porque no eres un burro cualquiera. No eres un burro cualquiera. Ya llevaste la presencia del Señor en tu lomo. Ya supiste lo que era sentir al Señor en ti. Ya supiste lo que era sentir la presencia del Señor. Ya supiste lo que era amar su presencia. Ya supiste lo que era caminar en honra. Así que deja la deshonra en la que estás viviendo ahora. Y vuelve tu vida al Señor. Vuelve tu caminar a Dios, porque no hay más tiempo. Para ti no hay más tiempo, porque Satanás necesita destruir tu vida. Hermanos, Dios tiene algo para nosotros hoy. Dios tiene algo para nuestras vidas hoy. Y Dios quiere confrontarte. Dios quiere decirte, no necesito que me busques cuando me necesitas. Necesito que me busques cuando yo te necesito. Necesito que me busques cuando yo anhelo que tú estés al lado mío para caminar junto a mí, para ser la persona que yo necesito que seas. Yo necesito que te levantes. Yo necesito que creas que te escogí. Que creas que no eres un burro común y corriente. Que creas que te he llamado en medio de muchos. Amén. Hermano, con esto quiero concluir. Con esto quiero concluir el día de hoy. No le voy a dar más largas a esta palabra. Siento terminar hasta aquí, porque siento que lo que el Señor quería hablar ya lo habló y yo no quiero hablar más allá de lo que el Señor quiera decir el día de hoy. Yo no quiero meter cosas que puedan entorpecer lo que Dios quería hablar. Solo quiero traer ese extracto de la palabra. Solo quiero traer ese extracto. Recuerda que no te escogió del montón. Te escogió a ti. Te llamó por nombre. Sabía tu dirección. Él sabe tu dirección. Él sabe dónde tú estás. Y a ti te está llamando hoy. Así que camina delante del Señor. Y esos burros especiales que el Señor tiene, que ya hemos pasado ese proceso y que ya somos burros de peso de gloria, compartan este video, compartan esta enseñanza para que el Señor pueda bendecir a otros, para que el Señor pueda levantar a otros, para que el Señor pueda traer libertad a otros, para que el Señor pueda enviar palabra a otros,
de sanidad y de liberación. Amén. Hermanos, quiero bendecir su vida, quiero orar y declarar palabra del Señor. Dios y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, porque no es mucha palabra. Tu palabra dice que el que habla mucho se enreda en sus propias palabras, Señor. Por eso hoy yo quiero venir, Señor, a traer solamente, Dios, el mensaje que tú me dijiste que trajera el día de hoy, Señor. Las palabras que tú me dijiste que hablara el día de hoy, Padre. Eso quiero traerle a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo pueda ser levantado, para que tu pueblo pueda ser honrado, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos ahora, Padre, que cada persona que está escuchando esta palabra, Dios, ya sea en vivo o sea después grabada, Señor, que esta palabra que es viva y que es eficaz, porque es tu palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón, pueda llegar a cada vida, Señor, que podamos ser confrontados con tu palabra, que podamos ser confrontados, Señor, con lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que ese plan y ese propósito, Dios, que tú tienes para nuestras vidas, Señor, pueda ser delante de ti, Señor Dios, traído para que sea cumplido, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, y yo te pido por cada persona que necesita ahora, Señor, hacer un nuevo pacto contigo, Dios. Padre, pon carácter, Señor, en sus corazones, Dios, para que puedan tomar esas decisiones, Señor, y ser libres de esa maldición del pecado y de la muerte, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, desátalos, Señor, de toda condenación, Señor. Desátalos, Señor, de toda artimaña de Satanás, Padre, que quiera venir hacia ellos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, Dios, y trae levantamiento, Señor. Trae, Señor, tu honra, Dios. Trae tu honra, Padre. Cambia, Señor, cada corazón, cambia cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que podamos, Señor, cambiar nuestro caminar, Dios, y poder ver, Señor, ese camino que tú trazaste, Señor, que ellos puedan ver ese camino que tú trazaste para ellos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y que toda maldición pueda quedar de lado, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos y glorificamos tu nombre para siempre, Dios. Derramamos tu palabra, derramamos, Señor, tu honra y tu gloria, Señor, en cada uno, Señor, de los que está escuchando en este momento, Padre, y que el proceso de Dios pueda comenzar en cada una de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo, les doy las gracias por este tiempo, este momento de reunión con el Padre, este momento de reunión con el Señor. Tomemos esta palabra, hermanos, y de verdad no la dejemos de lado, sino que podamos experimentar la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Y que esta palabra nos pueda servir para alentar a otros, para bendecir a otros, y que el reino del Señor se expanda. Amén. Que la palabra del Señor tenga una ligereza en su cumplimiento. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana en el culto de adoración. Ahí estamos pasando el link si se quieren conectar para mañana, y si no, el otro jueves les esperamos en el culto. Bendiciones.